tratando de, o había entrado varias veces, pero no me habían resultado el salón. Por eso quizás algunos tuvieron que esperar un momentico, pero bueno, ya estamos acá. Se encuentran presentes 6 y son en este momento las 10 en punto. Total que voy a empezar la clase de una vez. Voy a compartir como de costumbre, cancelándola. La cámara, voy a compartir mi pantalla y vamos a volver un poco a tratar el tema que dejamos en la clase anterior, quizás un poquito, pues vamos a además ampliarlo un poquitín y a terminar ese tema que, recordemos, no es otra cosa que cómo calculamos o cómo determinamos en una cuenca el hidrograma, y esa cuenca puede ser una cuenca urbana. ¿Y qué es el hidrograma? Si yo tengo una cuenca determinada, aquí voy a presentar un ejemplo un poquito distinto, pero voy a volver al anterior. Caramba, se me perdió una figurita que tenía aquí, que eso sí es grave, la borré involuntariamente. Y me hace falta, pero voy a reemplazarla muy rápidamente. Voy a hacer otra. Muy rápidamente. Ustedes me perdonan un segundito mientras yo la hago. Utilicemos esta. Y básicamente aquí lo que había era una pequeña cuenca. No sé en qué momento la borré involuntariamente, y esa cuenca tiene, ese es el área de la cuenca, y tiene un desagüe natural que puede ser un canal de un alcantarillado de aguas lluvias, y vamos a tener una serie de áreas aferentes o áreas aportantes que las voy a dibujar así muy rápidamente. Tengo que ponerle un color distinto. Ese color otra por acá. Lógicamente la amplío un poquitín, ya veremos para qué nos va a servir esa figurita. Otra por acá, la ampliamos un poquitín. Otra por acá, bueno, ahí un poco la carrera que vamos a hacer, pero bueno, ahí me sirve. Ahí de rapidez dibujé eso, ya la tengo ahí. Y volvamos entonces a lo que estábamos acá. Este era un planteamiento lógicamente bastante abstracto en el sentido positivo, que le sirve o que nos sirve a nosotros los ingenieros para hacer un problema que parece un poco sencillo, plantear el sustento, en este caso del método racional, en cuanto a qué es lo que nos dice el método racional y cómo lo utilizamos. En la clase anterior utilicé una figura de un triángulo, pero quería representar una serie de círculos que eran las áreas aportantes, entonces aquí la mejoré para la clase anterior del otro grupo y la utilicé en una forma mejor. ¿Qué estamos representando aquí? En este caso, tengo un círculo completo del cual escojo un cuadrante o escojo 45 grados. Aquí serían 90. Vamos a tomar los 90 grados para que
O sea, le pongo aquí 90 grados y ya con eso cambio absolutamente todo. Tomemos los 90 grados. Entonces estoy tomando, fíjense que al cambiar esos 90 grados, me cambió inclusive la figura que tengo ahí como hidrograma y ya nosotros vimos en la clase anterior, quizás un poco rápidamente, cómo ese hidrograma se calcula o se produce y que si estamos trabajando con este cuadrante de este círculo, lo que estamos suponiendo es que esto es una cuenca idealizada o ideal, digamos así, en la cual está lloviendo sobre toda la cuenca, es decir, sobre toda esta área está lloviendo y el agua va radialmente, cada partícula de agua que cae rueda radialmente o escurre, porque la palabra es escorrentía superficial, entonces utilicemos el término o utilizo el término escurre hacia un sumidero que hay aquí en el centro, inclusive lo voy a poner, voy a copiar se me vino por acá, vamos a hacer un sumidero ahí muy pequeñito, lo voy a representar con esta figura, ese sería el sumidero central. Aquí tendríamos nosotros el sumidero y todas las aguas van a ese sumidero y ahí yo voy a medir el caudal desde el momento en que empieza la lluvia hasta que termina de escurrir toda el agua. Porque la lluvia va a tener una duración y en este momento vamos a pensar que la duración, o vamos a plantear, según el método racional, que la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Supongamos que el radio de ese círculo, este radio, son 1300 metros y que la velocidad de descenso del agua o de escurrimiento del agua es de 0,5 metros por segundo. Y yo voy a a medir el tiempo que demora el agua en llegar cuando cayó a 100 metros. Pues cuando esta gotica cayó aquí a 100 metros, se va a demorar 100 metros. Tiempo es igual a espacio, que son 100 metros dividido entre la velocidad. La gotica que cayó a los 200 metros, o las partículas, no es una sola, las partículas que cayeron a los 200 metros se van a demorar entonces este tiempo, y la que cayó la más lejana en el límite, en este perímetro, todas las partículas que cayeron en ese perímetro se van a demorar entonces 1300 dividido entre la velocidad, y eso me da 43.30 expresadas en minutos, ahí está, tiempo en minutos, y eso me da 43.33 minutos. Es decir, estas gotas que caen acá se demoran 43 minutos en llegar hasta acá si la velocidad es esa que nosotros hemos dicho. Y ese es el tiempo de concentración de esa cuenca. Y nosotros vamos a calcular el área de cada uno de esos semicírculos. Por ejemplo, cuando tiene, no sé, la mitad, que serían 600 metros, el área sería entonces R cuadrado por teta. Entonces sería al cuadrado por el ángulo teta expresado en radianes, que aquí está expresado en radianes, R cuadrado por teta. Este valor R al cuadrado multiplicado por 1.57 radianes, porque aquí lo que tengo es sencillamente he transformado estos 90 grados a radianes, y esa será el área. Entonces aquí tengo las áreas muy fácilmente. El área total será el área del cuadrante. Ustedes pueden verificar, alguien pide 2 sobre 4, pi R2, y dividan entre 4 y les da el área de este cuadrante, si ustedes lo quieren verificar. Entonces tengo las áreas
de cada uno de los círculos con estos radios. Para este radio, el área va a ser esta, etcétera, etcétera. Esas áreas las voy a denominar o las tomo como áreas aportantes. Entonces pensemos que empezó a llover en el tiempo cero. Aquí en el tiempo cero empezó a llover y el caudal, lógicamente, en el tiempo cero es cero porque no está lloviendo. Y a los 3.33 minutos el área aportante será esta, porque lo que está a 100 metros de distancia alcanza a llegar a los 3 minutos ahí. A los 6.67 minutos llega lo de 200 metros, así sucesivamente, hasta que a los 1.300 minutos ya estas partículas, estas gotas de agua, esta precipitación sobre este perímetro, ya está llegando acá. En consecuencia, el área aportante va desde este valor para este tiempo hasta este valor, que es el completo, que es el cuadrante completo para este tiempo. Esas son las áreas aportantes. Aquí están en metros cuadrados. Si yo las divido en 10.000, aquí están en hectáreas. Aquí están en hectáreas. Y a partir de esa área en hectáreas, pues yo puedo calcular los caudales. Aquí tengo la intensidad de la lluvia, 150 litros por segundo. Aquí tengo el valor de C. Voy a ponérselo ahí de contrabando en esta misma celda. A ver, C, a ver si se me ve bien. No me gusta cómo se ve, se lo quito. Bueno, ese es el valor de C, 0,7. Se lo voy a colocar aquí, aunque no me guste tampoco, pero coloquémoselo ahí. Ese es el valor de C. 0,7, se lo voy a colocar allá a la derecha. Listo, este es el valor de C. Si yo multiplico 150 por 0,7 me da 105, que es C por I. Esta es la intensidad, litros por segundo por hectárea. Agreguémosle aquí la letra I para que quede súper claro. Ese es I en litros por segundo. Se me fueron dos Is. Quitarle unita. Le voy a poner un poco de espacio. Siguen dos. ¿Una pregunta? Y por favor, me encanta. En el caso de que se vaya a trabajar en, de pronto, otro sistema de unidades, por ejemplo, en el sistema inglés, ¿qué unidades usaríamos o siempre trabajamos con internacional? Ay, chiquita. Hacer las conversiones, ustedes saben hacer conversiones, ¿sí? Pero aquí no trabajamos casi nunca. ¿Cuál sistema inglés o qué unidades te estás refiriendo? ¿Galones por minuto? Sí, podría ser, por ejemplo, profe. Oh, pues hacer las conversiones, pero aquí no nos podemos poner a eso. Pero eso sí, ustedes lo saben hacer. Si ustedes quieren trabajar en galones o como trabajan los ingenieros petroleros en barriles, ¿no? Okay. Pues hacer las conversiones. Profe. Eso es necesario, hacer las conversiones. Aquí mencionamos dos unidades de intensidad. Milímetros por hora, que las transformamos a litros por segundo por hectárea. Y explicamos cómo transformamos esos milímetros por hora a litros por segundo por hectárea. Y ahí se lo pongo fácil porque litros por segundo por hectárea, si yo lo multiplico por el área, pues me va a dar en metros cúbicos. Aquí está, a ver, aquí está en que en metros cúbicos, porque aquí está dividido entre 1000, entonces metros cúbicos por segundo, porque es más cómodo aquí dados los caudales. Pero por favor, si ustedes quieren trabajar en el sistema que quieran, yo les estoy dando los sistemas que son usuales en esto. Pero si ustedes se van a trabajar a los Estados Unidos, si es el caso, pues allá tendrán que hacer las conversiones necesarias. Aquí no tenemos tiempo para analizar todo eso. Entonces, eso se lo dejo a ustedes, señores estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Vale, profe, gracias. Profe, y algunos compañeros creo que están en sala de espera esperando. Ah, eso sí es otra cosa. Los que llegan tarde, yo me concentro aquí. Vamos a admitirlos. Ya mejor dicho, ya terminamos el semestre y estos chicos llegan del campo de golf con sus palos de golf. Solía yo decir cuando estaba empezando a dictar clase en la universidad, decía, estos chicos deben venir del club campestre, acaban de dejar sus palos de golf, o vienen de Miami o de Hollywood, porque
son artistas de cine que llegan tarde a todas partes. Entonces, pues esos son los mismos chicos que siempre acostumbran a hacer eso. Sobra decir que falta disciplina. Bueno, ya estamos acabando el curso y seguimos en la misma. Muy bien, ok. Voy a tomar respiración porque voy como muy rápido. Pregunta, señores y señoritas. ¿Hasta aquí está claro el procedimiento del cálculo de los caudales? ¿O hay alguna pregunta? Afuera de las unidades, pues las unidades están muy claras. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Déjenme tomar aire un momentico y contéstenme, por favor. Bueno, no, si pero no, por el momento no. muy bien, chiquilla, gracias por tu respuesta, te agradezco mucho. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Como decimos que el tiempo, en este punto del tiempo, como decimos que a los 43 minutos es el tiempo de concentración y que es el mismo tiempo de duración de la lluvia, ¿qué pasa? Pues que cesa la lluvia. Ahí acabó la lluvia. Las áreas que tenemos aquí, y voy a referirme hasta aquí, son, perdón, las áreas no, los caudales que tenemos acá, voy a referirme a este valor que lo pongo a la derecha también para que se vea mejor, son estas. Son estas. Hasta aquí tenemos, aquí, yo hice ayer una gráfica mejor que esta, la debo tener, no sé si la tengo acá. No, bueno, ahí le agregué algunas cosas, pero no sé si la puse por acá. Aquí está esta. La voy a llevar para allá porque esa no me gustó, pues no me gustó porque no quedó como, no quedó con el tiempo acá, entonces la voy a llevar para allá para que me facilite las cosas ahí. La voy a poner acá, donde la colocara. Vamos a ponerla aquí, a ver cómo me queda. Peguémosla aquí. Ay, me pegó fue otra cosa. Voy a tomarla voy a copiarla en otra forma para que no se me ponga rebelde. La voy a copiar así y ahí sí se deja pegar allá. Ahí sí se deja pegar acá. Ahí quedó. La voy a poner sobre la otra que me gusta más esta porque esta sí me está dando el tiempo. Aquí está el gráfico. Y entonces fíjense ustedes que a los 43 minutos aquí cesan la lluvia, que son este tiempo. 43 minutos cesa la lluvia y se obtiene este caudal. A partir de ahí, ¿qué esperamos del hidrograma? ¿Que el caudal se vuelva cero? Pues por supuesto que no, porque en el momento que se acaba la lluvia, toda esta superficie está saturada de agua, tiene agua en su superficie y empieza a drenar. Y al empezar a drenar, pues lógicamente las áreas aportantes, estas son áreas aportantes, voy a agregarle ahí la palabra aportante para que quede muy específicamente, empiezan a disminuir. ¿Y cómo empiezan a disminuir? Si el área, a los 3 minutos después de que cesó la lluvia, que está 43, 33 más 3 minutos después, ya un área correspondiente a 100 metros alrededor de este sumidero ya no es aportante porque ya salió esa área de los 100 metros. 3.33 minutos después de ese valor, que es la anterior, más 3.33, ya esa área de 200 metros ya ha dejado de aportar. Y así sucesivamente. 3.33 minutos después, es decir, aquí ya iríamos en un tiempo, aquí está el tiempo, 53.33, ya 300 metros han dejado de aportar, ha dejado de aportar 1, 2 y 3, es decir, estas tres
Estas tres áreas o 300 metros ya se han secado. Vamos a poner un circulito a 300 metros que sería el área que se ha secado. Ahora voy a representar ahí las áreas que ya han aportado. Voy a tratar de poner aquí 300 metros a ojímetro, por supuesto. Supongamos que sea eso. Supongamos que sean esos 300 metros los que ya han y voy a borrar el otro círculo para que quede muy claro. En este caso lo que estoy representando es el área que ya ha soltado sus aguas. Voy a borrar este momentáneamente, lo voy a quitar de ahí. Esto es lo que se ha secado en este tiempo de aquí. Eso ya será el área que se ha secado. Y esa área que se ha secado, pues va disminuyendo el área aportante, siempre restándole que, aquí que es lo que estoy haciendo en esta hoja de Excel. ¿Cómo hago esto? Aquí tengo el área máxima, que es correspondiente a esta, y aquí a esta área le voy a restar esta, que fue la primera que aportó, que ya soltó sus aguas. En la siguiente le voy a restar a la total, le resto esta, a la siguiente a esta total le voy a restar esta, y así sucesivamente a la siguiente. A esta le voy a restar esta, que esa viene a corresponder ahí a 400 metros, que ya ha soltado el agua. La voy a tratar de hacer aquí de rapidez. Esta es la de 400 metros y esa área ya, ahí hay otro que está esperando, otro estudiante, debe llegar de la playa o de Hollywood. Entonces, pues yo lo admito porque yo siempre admito a los gringos aquí. Muy bien, Claren Giselle Polanía, la admitimos. Estos son 400 metros de radio, que son los que ya no están aportando acá. Aquí a este tiempo, que es el tiempo, ya el área será esta menos esta, y vamos llegando al final. Aquí esta viene a ser el área total menos la anterior. Es decir, aquí ¿qué queda de área aportante? ¿Qué estaría aportando? Un círculo muy cercano al total. Si yo tengo aquí una franja muy cercana a la total, que sería con un radio, aquí sería 0, aquí sería 100 metros, vamos de 100 en 100, entonces aquí tendría este radio menos 100 metros, y esa pequeña área estaría aportando, y eso serían 39.267 metros. ¿Esto cómo lo podríamos calcular? Se lo voy a poner a ustedes, por favor. Calculen R cuadrado teta para 1400 y R cuadrado teta para 1300, por favor. Y resten del de 1400 el de 1300. Perdón, no, 1400 no. R cuadrado teta de 1300, que es este. Bueno, aquí está. No es necesario hacerla. Ahí está. El de 1300, el R cuadrado teta es este. Y el de 1200 es 226,178. Esa sería el área aportante en este momento. Es lo único que queda de agua ahí. Se la voy a poner acá. Me gustó. Tengo que hacerla mejor con esta.
mejor que puedo, con lo mejor que la resolución del computador. Voy a tratar de dibujar esta franjita. Ahí quedó. Yo las subrayé en rojo. ¿Estamos de acuerdo si yo digo que lo que está aportando área en este momento, lo que está aportando caudal en este momento es esa franjita roja comprendida entre los dos círculos? Les pregunto a ustedes. Yo no sé si eso será correcto, la verdad. Porque si no, si eso no está claro, pues no está claro nada de lo que yo he explicado. Entonces espero una respuesta de ustedes. No hay respuesta. Yo espero respuesta, señores. O si otra alternativa, por ejemplo, si a los 70 minutos que este es el radio de los 70 minutos, por ejemplo, aquí tengo 70, serían minutos 70, no, perdón. A los 70 minutos, Profe, a los 70 el radio no sería 1300, no quedaría constante para todo ese tiempo. No, yo me refiero al círculo. Yo no sé, no me he hecho entender. No, el radio no puede seguir siendo el mismo. El radio del área aportante, ¿cómo lo explico yo? El área aportante, en el momento en que empieza a llover, empieza a crecer este radio, 100, 200, llega a 1300. En ese momento, si yo quiero saber cuál es el radio del área aportante, sigue siendo 1300, pero hay que restarle un círculo interno que es el que ha entregado el agua, que es este que yo estoy representando, en este caso con este que está rayado en rojo, o con este que es un poco antes. Es decir, el área aportante para este círculo, cuando ya todo esto ha entregado el agua en el sumidero, porque aquí acaba la lluvia. Aquí en este momento acaba la lluvia. Cuando llevamos 43 minutos, acaba la lluvia. Pero eso no quiere decir que el caudal aquí se vaya a volver cero. Empieza a disminuir con el tiempo, ¿no? Empieza a disminuir esta área aportante, que era la totalidad del círculo, empieza a mostrar unas manchas que son estas. Esta área ya no será aportante después de un tiempo. Esta área ya no será aportante. ¿Y cómo calculo esas áreas? ¿O cómo determino esas áreas? Pues vuelvo acá. Esta será la siguiente, o sea, 3.33 minutos después. Aquí están los tiempos, 43,33, 46,67. El área será la total, menos este círculo que a los 3.33 minutos, que se demora 3.33 minutos en desocuparse.
Y esta será lo mismo, pero para esta área, que se demora 6.67 minutos en salir por este sumidero. Y así sucesivamente calculo yo las áreas. Esta será la máxima, que es el cuadrante completo, menos esta que se demora 10 minutos en salir. Ya salió. Y la siguiente, pues será lo mismo. Esta menos esta que se demora 13.33 minutos. Esta área que estoy dibujando aquí es el área que ya se ha secado. Y el área aportante en ese caso sería este pedazo que lo voy a dibujar en otro color. A ver dónde encuentro aquí. Voy esta es un área aportante en un determinado momento. Y lógicamente este círculo va creciendo hasta que llega acá, que es el último que yo dibujé acá. Es este que yo dibujé acá. Y a los 86.67, que es el doble de este, ya estas gotas habrán salido. ¿Cuándo habrán salido? Cuando se pasaron 43.33 minutos después de que cesó la lluvia. Aquí cesó la lluvia, pero las gotas que estaban aquí que cayeron aquí en el momento de cesar la lluvia se demoran 43.33 minutos en llegar acá. Son las últimas que llegan. Sería el tiempo de concentración también, ¿cierto, profe? Es el tiempo de concentración también. Entonces aquí tengo un tiempo de concentración y aquí tengo dos tiempos de concentración. O sea que la duración de todo el hidrograma en este caso va a ser dos tiempos de concentración. En este estaba aumentando el área aportante y a partir de ese momento, como cesa de llover, el área aportante empieza a disminuir porque se sustraen estos círculos concéntricos que ya habrán entregado el agua. Primero este que estoy señalando, después otro con más radio, después otro, después este. Al final tendremos este que es el último, que me faltan 3.33 minutos entre estos dos. Si yo resto este de este, si yo resto ese tiempo menos este tiempo, estoy verificando, a ver si yo estoy en lo correcto, me da 3.33. La diferencia entre cada uno de estos y el anterior es 3.33. Hagamos una extensión de eso. ¿Estamos de acuerdo? Este es este menos este es este menos este. Estamos en intervalos de tiempo de 3.33 minutos. Y estas son las áreas aportantes que me permiten calcular este pedazo de curva. Y lógicamente el caudal va disminuyendo porque ya no está lloviendo, ya se está secando la cuenca. No les hago la pregunta si entendieron o no entendieron porque sé que no me van a responder, entonces supongo que lo entendieron y si no, por favor, parte de su trabajo es sentarse solitos a estudiar esto cuando ustedes saben que por cada hora de clase se supone que ustedes deben estudiar 2 horas, lo cual muy poquitos serán los que lo hagan, pero eso ya no podemos nosotros dar fe de si lo hacen o no lo hacen. Eso se ve en los exámenes. Entonces, este es el hidrograma que sale y que se puede calcular. Si lo fuéramos a hacer, por ejemplo, para una figura como esta, miren qué belleza, ahí volvió a aparecer la figurita. Esta figurita es mágica. Bueno, son cosas que uno no entiende de los computadores. Ahí está la figurita que dije que se me había perdido. La voy a dejar ahí apareció otra vez. Bueno. Entonces tengo ese hidrograma, ya está calculado ahí geométricamente. Esta no la voy a poder calcular geométricamente, ahí voy a tratar de explicar cómo se hubiera podido hacer eso, qué metodología. La verdad, yo no la he visto en ningún texto, pero uno se puede imaginar algunas metodologías para determinar aquí
Voy a quitarle esta de acá que no me sirve ya, pero ya entraremos a ver ese ejemplo. Este ejemplo lo hice sencillamente para mirar la mecánica del cálculo del hidrograma. Si yo conozco si yo planteo un problema abstracto, porque esto no lo voy a encontrar en la realidad, es muy difícil que yo vaya a encontrar una belleza de simpleza en la realidad, eso no va a existir, pero sí nos ilustra acerca de cómo podemos calcular Q en función de las áreas aportantes. Recordemos que estas son las áreas aportantes, lo voy a ampliar aquí para que se me vea completo. Y esa ha sido la metodología, repito, el área aportante la multiplico por C, por I, por A, y eso me da el caudal, y ese caudal lo represento en una curva como estas, y este es el hidrograma. En el caso anterior o en el caso de diseño del alcantarillado, siempre lo que hacemos no es hacer el hidrograma. Este hidrograma tiene como función, ya lo habíamos dicho, calcular, por ejemplo, cuál es el volumen de un tanque que va a recibir. Aquí esto se me da por debajo, en este caso viene un caudal y ese caudal máximo es este, ¿cierto? Y ese caudal no puede ser llevado aguas abajo por una tubería que existe acá, que es la tubería que ya está construida, o no lo queremos llevar al río porque queremos evitar una inundación aguas abajo, como lo mencionamos en los depósitos. No quiero ir yo les mostré un depósito en el Japón, que es un gran túnel de varios kilómetros de largo y que guarda las aguas. En el video de París también lo miramos. Entonces lo que se coloca es un aliviadero, que es una estructura que aquí está, una estructura como esta, que le llega una gran tubería, pero aguas abajo tiene un diámetro que no tiene mucha capacidad o que tiene capacidad menor. Entonces, lógicamente, como aquí llega más caudal que acá, representado aquí por el ancho de la flecha, como este ancho de flecha es mayor que esta, quiere decir que este caudal es mayor que esta, y lógicamente al represarse el agua sube el nivel. Este es el nivel del vertedero, que es este en corte, y entonces el agua se vierte por encima de ese vertedero y hay una tubería que es esta, que ahí está punteada por razones de dibujo, que es la tubería de alivio. Y esa tubería de alivio en este caso nos está llevando las aguas, ese caudal de alivio en este caso se está llevando a un depósito de almacenamiento. Ustedes lo vieron en el alcantarillado de París, y ese depósito de almacenamiento se irá desocupando paulatinamente después de que cese la lluvia. Es decir, después de que estos dos caudales sencillamente no existan, entonces se va a entregar esa agua paulatinamente al río. Esto, como les digo, podría ser utilizado en control de inundaciones. Es un esquema utilizado en control de inundaciones. Lo veremos ahorita quizás en un video, por lo menos que quiero pasar un pedacito, que es el famoso túnel de Kuala Lumpur, que es una obra bien interesante. Profe, tengo una pregunta. Sí, gracias. Qué belleza que me pregunten. Muy lindo, gracias. Profe, ¿cómo se toma en cuenta la infiltración? Porque aquí prácticamente estamos considerando que toda el agua se escurre. ¿O eso está relacionado con los...? No. Aquí solamente la infiltración. ¿Cuál es la infiltración? La infiltración que le entraría a estas tuberías. Ahí no estamos. Cuando estamos trabajando agua lluvia no vamos a usar infiltración. ¿Por qué? Porque el caudal de aguas lluvias es tan grande que el caudal de infiltración es tan pequeño que si existe no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí en aguas lluvias, olvídense de la infiltración y también olvidémonos de las conexiones cerradas. Ya vimos cómo calculábamos los caudales en agua lluvia, solamente C por I por A, que es lo que tenemos aquí.
¿Qué es lo que te, perdón, aquí no, acá? Entonces aquí no vamos a hablar de infiltración. No compliquemos las cosas. Aquí es C por I, que es esto, y por el área. Ese es el caudal. Aquí no vamos a hablar de infiltración, no vamos a hablar de conexiones cerradas, simplemente en aguas lluvias lo que calculamos es el caudal. Aquí nuevamente está C por I, que es esto, y por el área. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, vale, profe, entiendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces aquí sí quiero, no sé si quitar, sí, mejor aquí quito esto de acá. No se quiere quitar. Está rebelde. Estas cuestiones se ponen rebeldes. Entonces yo me pongo bravo y le quitamos la rebeldía. Y usemos esta porque esta sí tiene. Entonces supongamos que este es el caudal y esto creo que sí lo vimos, lo alcanzamos a ver en la clase anterior. Supongamos que esa flecha, olvídense de que tiene esa flecha, de que es flecha y supongan, para no reformarla, supongan que esto es una línea nomás, olvidémonos de esta puntita acá. No es una flecha, sino es una línea. No voy a perder vamos a ver si la puedo corregir. A ver si se le puede borrar. No, no se le borra. Tendría que ponerme a hacer otras cosas y no vamos a perder el tiempo en eso. Supongamos que este es el caudal. Como estas ordenadas son caudales, mire, aquí tienen ustedes este caudal de 27,87 y aquí tenemos 30. Estos son metros cúbicos por segundo. Es un caudal grande, 30 metros cúbicos por segundo. Un caudal considerable, son 30.000 litros por segundo. Es este. Supongan que la tubería de aguas abajo, o que queremos limitar la salida y que esto sea 10 metros cúbicos por segundo. 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo quiero hacer un cálculo de cuál es el volumen de almacenamiento que debo tener, considerando que aquí llega el caudal a volverse 30 metros cúbicos por segundo en un momento, pero en realidad lo que está entrando es un caudal variable de una lluvia. Está entrando un caudal variable de una lluvia. El fenómeno dura 86,67 minutos, que aquí no está, está en la otra gráfica, 86,67 minutos. Voy a hacer una trampita aquí para que no me friegue esa escala allá, para que me quede mejor la cosa. Y se la voy a pegar allá. A ver si empieza uno a bregar aquí con esto. Bueno, esta es la escala de tiempo. La voy a ajustar, por supuesto, porque aquí quedó mucho más grande. Sería más o menos, espero que sea así. 43, más o menos, digamos que fuera así. Esto serían los 43 minutos y este sería el doble aquí, 80 y pico de minutos, que sería este. Vamos a ver si eso ahí quedó más o menos bien. Más o menos quedó bien. Así más, 43, esto sería 43 minutos, ¿no? Estaba bien así tal vez. Bueno, 43 minutos sería esta y esta sería como 80 y pico, ¿no? Entonces sería así más o menos. Bueno.
Ah, pero es que está así, sería algo así. Esto serían 43 minutos y esto sería como 86 minutos. ¿Listo? Eso es lo que está llegando acá. Ese fenómeno de lluvia me trae aquí un caudal variable y por aquí está saliendo un caudal fijo, que es este, 10 metros cúbicos por segundo. En un momento dado entran máximo 27, casi 30 metros cúbicos por segundo y aquí solo pueden salir 10. Es decir, en el momento en que se empieza a producir la lluvia, el caudal empieza a crecer y lo máximo que puede salir por esta tubería, lo máximo que puede salir por esa tubería son 10 metros cúbicos por segundo. Es lo máximo que puede salir por ahí. O sea que cuando llega a este punto acá, ¿qué va a suceder? En ese momento el vertedero ya se activa, el nivel sube acá y empieza a botar por la tubería de alivio. Ese es el fenómeno que está sucediendo. De aquí para adelante, el caudal que está llegando al río no viene a ser este, sino que viene a ser este, que son los 10 metros cúbicos. ¿A dónde está yendo la diferencia, que es la diferencia entre este y este caudal? ¿A dónde está yendo? Al tanque de almacenamiento. O sea que el tanque de almacenamiento, que suponemos que está vacío en el momento en que empieza el fenómeno, o que empieza a recibir agua, empieza a recibir estos caudales durante este tiempo. Y yo paro ahí la explicación y les hago una pregunta. ¿Cómo calculo ahí, conociendo eso? ¿Conociendo qué? Que el caudal que va a recibir el tanque de almacenamiento durante este tiempo en el cual este caudal se volvió mayor y en algún momento ese caudal ya se va a volver menor, porque es el fenómeno de la lluvia, lo que produjo la lluvia, el hidrograma que produjo esa lluvia. Entonces, repito, ¿cuál va a ser el volumen del tanque de almacenamiento, teniendo en cuenta que ese tanque, entre este tiempo que va entre estos dos valores en los cuales se cruzan las dos curvas, porque una recta podemos decir que es una curva o se cruza la curva con la recta, ¿cuál es el volumen del tanque de almacenamiento? ¿Cómo lo podemos calcular? Pregunta que les hago a ustedes, señores estudiantes. Profe, es el área debajo de esa Perfecto, curva. perfecto, perfecto. Es el área bajo esta curva, la integral del área bajo esta curva. O sea, si yo calculo esta área por cualquier metodología, perdón, pues es el área bajo esa curva. ¿Estamos de acuerdo? Si la tubería pudiera sacar 20 metros cúbicos por segundo, pues el volumen del tanque sería menor. Si pudiera sacar 25, pues sería este poquito, y si pudiera sacar 30, pues no necesitaríamos tanque. Entonces, lógicamente, es el área bajo esa curva. ¿Cuál curva? Esta curva. Esta curva. Esa es la que nos da el volumen del tanque de almacenamiento. Te agradezco mucho la respuesta y eso es. Entonces, aquí tengo un problemita un poco más práctico, en el cual tengo una cuenca que ya no es la ideal, esa cuenca súper sofisticada que nosotros teníamos allá, sino que conozco algunos parámetros. Tengo el área total de la cuenca, en este caso esa área son 250 hectáreas. Es el mismo problema resuelto, pero más real. Y aquí tengo unas curvas, que son estas curvas anaranjadas, que no se confundan con las que acabamos de dibujar, porque esas las dibujé porque se me habían borrado las otras, las estoy quitando acá. Permítanme, o las borro sencillamente, creo que
La tomé bien y voy a borrar estas para que no nos confundamos. Eso, ahí ya borré. Y esta es la única que me falta, es esta. Listo, ya está borrada. Y aquí me falta borrar el riecito ese que yo dije que era CSS, lo borro. Muy bien. Entonces aquí lo que yo tengo es unos datos y me dice que a la media hora el 10% de esa cuenca está aportando. Que a la hora, el 30%, a la hora de empezar la lluvia, aquí vamos a contar el tiempo desde el momento en que empieza la lluvia. ¿Cuál lluvia? Una lluvia que va a tener una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, que aquí lo tengo como dato, que son 2.5 horas. Cuenca que tiene 250 hectáreas y alguien ha investigado eso. Ahorita trataremos de explicar cualquier método. Supongamos que esto sea un sistema de alcantarillado urbano de aguas lluvias y a alguien le encargaron un estudio y yo ahorita voy a tratar de que nos imaginemos cómo puede ser un estudio de esos. Voy a tratar de voy a dar una explicación de cómo podría ser un estudio de esos. Y ese estudio que alguien hizo y que ahorita le ponemos algún fundamento, ese estudio que alguien hizo nos dice, mire, a la media hora el área aportante, es decir, el agua que está llegando después de que empezó a llover, a la media hora está llegando aquí el 10% de la cuenca. A la hora está aportando, y esta sería la curva, el 30% de la cuenca. A la hora y media estaría aportando de esta curva hacia abajo, que sería el 60, o nos dicen que es el 60. A las 2 horas estaría aportando de aquí hacia abajo, aportando, ¿no?, el 80%. Y naturalmente a las 2-5 horas toda la cuenca estará aportando y ahí se acaba la lluvia. Aquí tengo los porcentajes. Y en ese punto se acaba la lluvia y empieza a salir el agua. Y la primera parte que se entrega, pues es esta, que será el 10%. Y eso me va a disminuir los caudales que están aquí. A la hora y media, perdón, a los 30 minutos, el caudal habrá disminuido a este valor. A los 60 minutos, el caudal habrá disminuido a este valor. A las 2 horas, el caudal habrá disminuido este valor. Y a las 2:30 horas de que se acabó la lluvia, estamos contando aquí el tiempo desde que se acabó la lluvia, y el tiempo desde que empezó, pues serán 5 horas, nuevamente 2 veces el tiempo de concentración. Ahorita vuelvo a esto, pero imaginémonos cómo podría ser un estudio de esto si esto fuera un alcantarillado. Entonces yo propondría la siguiente metodología. Vamos a escoger unos pozos de alcantarillado de ese sistema estratégicamente escogidos. Por ejemplo, aquí a los extremos. Y a esos pozos les vamos a agregar una sustancia que en el caso de aguas subterráneas, por ejemplo, se utilizan sustancias radioactivas, isótopos radioactivos, que nosotros podamos agregarlas en un pozo y medir aquí a la salida con un detector, aquí ahora un trazador, la palabra técnica, usar un trazador, por ejemplo, de isótopos radioactivos, y yo mido aquí en qué momento yo empecé a detectar ese trazador y puedo determinar cuánto tiempo se demoró el agua, que yo puedo agregar artificialmente, por ejemplo, agregársela y ver cuánto tiempo demora esa agua en llegar acá. Y si eso lo hago en muchos puntos, hago una cuadrícula o hago un diseño de muestreo, pues encuentro los tiempos de viaje de esas, con esos isótopos encontraré los tiempos de viaje, y con esos tiempos de viaje para diferentes pozos, que ojalá sea una muestra muy representativa, pues yo puedo trazar estas curvas en las cuales, bueno, aquí me dijo, aquí se demoró
media hora son 30 minutos. Aquí se demoró 20 minutos y aquí se demoró 35 minutos. Entonces yo ya sé que entre los dos puntos hay un punto de media hora y así voy trazando estas curvas como si fueran algo similar a curvas de nivel o de presión o de cualquier otra cosa. Y esas curvas entonces me dan, llamémosla, eso no tiene nombre, isotiempos, llamémoslas así, isotiempos de recorrido, es decir, esta curva, lo que uno puede darle o le debe dar como interpretación a eso es que cualquier gota que caiga sobre esta curva se va a demorar media hora para llegar acá. Lógicamente, nuevamente, esto es una conclusión basada en una metodología que por supuesto no es una cosa 100% exacta, pero que es una metodología que nos puede llevar, que nos ayudaría a sacar conclusiones de cuál es este hidrograma. Si eso fuera una alcantarilla, si fuera una cuenca natural, pues podría utilizarse algo similar, no sé, sería un poquito más complicado. Esta curva nos estaría diciendo, mire, lo que cae sobre esa curva se demora 1 hora en llegar acá. Así como lo hacemos con la cuenca completa. Hay formulaciones hidrológicas para determinar cuál es el tiempo de concentración de una cuenca completa. ¿Esa será una fórmula exacta? Por supuesto que no. No son fórmulas exactas. Pero son fórmulas que producen un buen grado de confidencialidad o de confianza para hacer cálculos que son necesarios, por ejemplo, en la determinación de un hidrograma para esa cuenca. ¿Cómo hicimos el hidrograma acá? Pues tomamos estos valores que nos los dieron a nosotros. Habría que investigar un poco qué métodos se han utilizado en eso. Para eso, pues hay hoy en día cualquiera que se dedique a hacer una investigación de esas, seguramente en tanta bibliografía con la que se dispone hoy se va a encontrar más de un método. Aquí estoy planteando uno que se me ocurre a mí. Entonces aquí hacemos lo mismo, porcentaje de área para el tiempo cero, pues el porcentaje de área va a ser cero, el área aportante cero. Para un tiempo de media hora es el 10%, lo determinó este estudio. Para un tiempo de 1 hora es el 30% que lo determinó este estudio. Y así sucesivamente hasta las 2.5 horas, que es el tiempo de concentración, y el porcentaje de área pues es el 100%. Aquí no debería decir porcentaje, sino fracción del área, pero bueno, ustedes entiéndalo o le ponemos a esto si quieren valor en porcentaje. Dejémoslo quietico por ahora, no quiero perder tiempo en eso. Entonces el área aportante pues va a ser lógicamente 250 por 0,1. Aquí será 75, 0,3 por 250. Aquí será 0,6 por 250. Etcétera, etcétera, 0,8 por 200, hasta que llegamos a los 250. Ahí acaba la lluvia. En el momento en que se alcanza el tiempo de concentración, ¿cómo habremos calculado la intensidad? Esta intensidad la hemos calculado con el tiempo de concentración de 2.5, de 1 hora, perdón, no, de 2.5 horas. Esta intensidad va a tener una fórmula I es igual a asterisco sobre T más D, por ejemplo, que sea 10, y T pues será 2.5 horas expresada en minutos, que serán 6 por 2, son 120, 150 minutos. 2 horas son 120 minutos, 2 horas y media, 150 minutos. Y eso nos dio esa intensidad, y con esa intensidad entonces vamos a calcular que es esta para todo este cálculo. Ojo, no tomar este tiempo, porque en muchos exámenes que hemos puesto un problema de estos,
toman estos tiempos para calcular intensidades, cada una con estos tiempos, y eso es un error. La base del problema dice, o el método racional para calcular este hidrograma, lo que dice es que sobre la cuenca cae una lluvia con un tiempo de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y eso calculado, supongamos que nos dio esos 150 litros por segundo por hectárea. Estos son litros por segundo por hectárea. Lo voy a aclarar más ahí. Litros por segundo por hectárea. El que necesite trabajarlo en otras unidades, pues haga las respectivas conversiones. Eso no, uno no, si uno se va para la China o para Rusia, pero aquí lo trabajamos en esas unidades, pues allá en China o en Rusia o en Japón, a donde ustedes los lleve el destino, pues irán a trabajar con otras unidades. Entonces, aquí nos hubieran podido dar la curva en milímetros por hora y ya sabemos, multiplicamos el A por 2.78, eso me da litros por segundo por hectárea. Entonces, ¿cómo son los caudales? Pues sencillamente miremos lo mismo que en el caso anterior, 0,7, que es el coeficiente de escorrentía. Repito aquí porque alguien me hizo una pregunta, nada de conexiones cerradas, nada de agua de infiltración. Ya vimos la metodología de calcular caudales en los alcantarillados, ahí no incluimos la metodología de aguas negras, es distinta. En esto ustedes tienen que ser muy claros y en eso consiste el trabajo que ustedes deben hacer después de clase. No, por favor, no quiere decir que aquí no me puedan hacer preguntas, bienvenidas todas las preguntas, claro que sí, pero les insisto en eso. Entonces aquí simplemente 0,7 por 150 y por el área, aquí lo mismo, 0,7 por 150 y por el área, para todos es lo mismo. Y aquí llegamos al tiempo de concentración, área máxima, y de ahí para adelante el área empieza a disminuir, porque ya cesó la lluvia. En este punto, aquí está, en este punto cesó la lluvia. Ahí cesó la lluvia. Y entonces el área empieza a disminuir, pero al revés de lo que aumentó. Exactamente igual al revés de lo que aumentó. O sea que esta aquí parece, no, es que este es el caudal, perdón, aquí está el área, estaba mirando mal. Esta viene a ser esta de 250, que es media hora después, 30 minutos, la lluvia cesó a las 2:30. 30 minutos después, este pedacito ya habrá sido entregado. Entonces se lo resto. 60 minutos después de que cesó la lluvia. Este pedacito de área que corresponde a la hora, después de haber cesado la lluvia, se lo resto y me da el área aportante. Hora y media después de haber cesado la lluvia, cada uno de estos es media hora, 1 hora, hora y media. Va a ser igual a esta, menos este, que es el 60%. 2 horas después de haber cesado la lluvia, el área va a ser esta, menos esta, porque ya todo esto habrá sido evacuado, ya como le decíamos quizás en el ejemplo de la semana anterior, que poníamos como si fuera desocupar un estadio. Yo me acuerdo que el estadio de Maracaná, los ingenieros que lo diseñaron nos contaron que estaba diseñado para que todo el estadio de Maracaná, ahora que viene el partido de Colombia el jueves, hoy es el partido de Colombia, a los que somos aficionados al fútbol, por lo menos a la selección Colombia, ese ingeniero nos explicaba el diseño del Maracaná y nos decía, el estadio está diseñado para que se desocupe en un tiempo de 8 minutos.
así es esto. Esta cuenca nadie la diseñó, pero a las 2.5 horas de cesar la lluvia ya toda el agua habrá salido. Así como duró 2.5 horas en aportar toda la cuenca, pues también se va a demorar después de que cesa la lluvia 2.5 horas en desocuparse. Y a las 5 horas, pues el área será esta menos la misma. No le puse ni el 0, sino que le copié la celda. Si yo tengo esta celda y la copio acá, me da eso. Esta menos la misma celda me da 0. Y aquí están los caudales que, repito, ya lo dije, pues no es otra cosa que 150. Una sola intensidad, les insisto, una sola intensidad, porque en los previos, siempre que pone uno un previo de estos, hay más de uno que toma una intensidad para esta lluvia, otra intensidad para esta lluvia. Con estos tiempos de concentración no es correcto. Repito, el método racional dice el hidrograma para una cuenca cuando el tiempo de duración de la lluvia es el mismo tiempo de concentración de la cuenca. Primera condición. Segunda condición, llueve sobre toda la cuenca, no llueve sobre la mitad de la cuenca. Eso sería un ejercicio absurdo. Llueve. Absurdo no porque sea absurdo, sobre la mitad de la cuenca sí puede llover, pero el método racional que se utiliza nos pone como condición, o lo utilizamos con esa condición. Yo puedo calcular muchas otras cosas, por supuesto. Y eso me da esta curva. Si yo señalo aquí que de dónde estos puntos donde diablos están, no me los quiere señalar porque tengo otra curva que fue sugerencia de un estudiante del grupo anterior, que me pareció muy bien. Mira, ahí está. Esa curva nos está representando el tiempo, que son 5 horas. A las 2 horas y media cesó la lluvia y a esas 2 horas y media se alcanzó el máximo caudal, paró la lluvia y el caudal no se vuelve 0 apenas para la lluvia. No, hay que esperar que los hinchas de fútbol salgan del estadio, y en este caso los hinchas del fútbol que entraron a este estadio se demoran. El que está por aquí, ese hincha que fue el primero que llegó y cogió el mejor puesto, pero es el más lejano, ese hincha se demora 2 horas y media en salir. Total que el fenómeno completo o el tiempo completo del hidrograma es 2 veces el tiempo de concentración, que son 2.5 horas, entonces será 5 horas. Nuevamente, el volumen, si el caudal máximo es este, por aquí puse un valor 0,6 del caudal máximo, que es 0,6 por, este es el caudal máximo, ese es el caudal que puede salir. El resto nos lo llevamos a un tanque 15.750, supongo que es el que tengo acá. Sí, parece ser este 15.700. Ahí está, sí, porque ese valor está representado acá. A ver dónde me señala que están esos valores. Bueno, es ese valor, 15.750. Ah, aquí está. Ahí los puse todos constantes y puse a representar la gráfica. Es esta, 15.700. Está como gráfica, no. Si yo a esto le pongo, no sé, no, aquí están como constantes. Bueno, si yo le pusiera 1.000 o 10.000 a todo esto, lo voy a hacer. Perdón. 1, 2, 3. Lo voy a hacer y me voy a pegarlo acá a todo eso. Pues, lógicamente me cambia a 10.000. Y nuevamente entonces lo voy a dejar como estaba para no quiso hacérmelo así. 15.750 es ese valor, 15.750. ¿Cómo calculo la curva?
Yo aquí ayer que hice la pregunta en clase, no hubo nadie que me respondiera así de rápido como una chica muy hábil me dijo que era el área sobre la curva. Perfecto, es el área sobre la curva, es esta área. Aquí una primera aproximación machacona, si ustedes quieren, es coger esto como un triángulo y decir que el área es la base, que son 2.2 horas, seguramente. En el punto en que se hace esto mayor, bueno, sería la base por la altura, que sería 10.500. Vamos a ver si eso es 10.500. Si yo le resto a este caudal máximo, le resto este caudal que es 15.750, me da 10.500, que es este valor. Si yo multiplico base por altura sobre 2, ya esa es una aproximación, y eso me daría 41.580 metros cúbicos. Pero alguien me diría, no sea tan machetero, hombre, haga eso mejor. Entonces me podría decir, mire, tómenlos todos como trapecios. Entonces yo voy a tomar un trapecio, otro trapecio, y los puedo discriminar y sumar, calcular el área de esos trapecios. Este último sería prácticamente un triángulo y este primero casi que un triángulo. Y yo calculo esas áreas y las sumo y ya voy obteniendo algo más preciso, 45.675, que es más preciso que esto, no por ser más grande es más preciso, pero supongamos que dio eso. Y ese joven de la clase de ayer me dijo, profesor, ¿y qué pasa si le ponemos una curva, aproximamos eso a una curva y a esa curva pues es una ecuación y lo hacemos por integración? Perfecto. Entonces yo hice rápidamente planteé que sacara esto por un polinomio de grado 6 o 7, no recuerdo, aquí está la 6, pero no sé si lo hicimos con 7. Le dije a Excel, haga esto con un polinomio de grado, no recuerdo si 6 o 7, bueno, supongamos que sea 6, y me da esta ecuación, y me da una correlación de 0,99.72, lo cual quiere decir que esa curva difiere, esa curva que está en negro acá, difiere de la curva con puntos en muy poquito, que el error que se estaría cometiendo sería quizás menor de los trapecios. Habría que, entonces, inclusive el estudiante que hizo eso, no sé si tenía eso en computador o en calculadora, creo que lo hizo en una calculadora, lo metió en la calculadora. Ustedes saben, hoy en día hay muchachos que están muy pilos en sus cálculos numéricos y tienen las herramientas, todas las que se quieran, para hacer cálculos numéricos, cosa excelente que afortunadamente hoy en día existe. Quiero decirles anecdóticamente que cuando empezaron a llegar los computadores, la única parte que se conseguían los computadores aquí era San Andresito, donde Octavio González, un señor que iba a Panamá, muchos de ustedes lo habrán oído nombrar, y de Panamá él tenía su propia avioneta, traía computadores, pero era el mercado de computadores muy difícil. Hoy en día vaya uno a cualquier almacén y le meten computadores hasta por los ojos. Gracias a Dios eso se liberalizó y hoy en día pues tenemos acceso muy fácilmente a esto, a estas herramientas tecnológicas de hoy, que son una belleza. Claro, eso es anecdóticamente, no es el tema de clase. Pero como ustedes quieran, pueden calcular esta área, y esa área es el volumen del tanque de almacenamiento. Bueno, agotamos ese tema, señores. No sé si haya alguna pregunta al respecto. No, señor. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias.
nos quedan unos minutos, unos 10, unos 25 minutos de clase. Vamos a mirar, bueno, voy a pasar a una parte, perdón un momentico, nosotros no hemos arreglado eh, el último previo, la fecha, ¿cierto? No, profe, aún no. Bueno, chicos y chicas, resulta que el tiempo es tan escaso que nosotros tenemos que pasar notas, si mal no estoy, el 22 de este mes de octubre. Con lo cual, tenemos que hacer el previo la semana anterior porque esos previos no se califican solitos. Yo necesito tiempo para calificar los dos grupos. Para el otro grupo yo les puse el previo para el día 15, es decir, una semana antes. Y para este grupo, pues tendríamos que hacerlo el 14, es decir, de hoy en una semana. Espero que estén de acuerdo porque no hay más posibilidades. Yo tengo que tener tiempo para calcularlos, para calificarlos. Eso no se hace, como algunos dicen, tirándolos en la habitación al aire y los que caigan encima de la cama pasan y los que caigan en el piso se rajan. Por supuesto que ese es un chiste flojo. Es necesario que darle tiempo a eso. Entonces yo necesito esta semana del 17 al 22 que hay que entregar para calificar. Entonces, pongamos como fecha el 14. Hoy es 7, con lo cual tendríamos una clase el martes y sería nuestra última clase. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profe, una pregunta. Lo que veamos ese día martes, el 12, ¿también entraría en el parcial del jueves? No, lo podíamos obviar, es decir, lo que veamos el 12 no lo pongamos como previo, inclusive puede ser, bueno, hagamos ese compromiso. Como el martes, hagamos el compromiso de que lo que va para el previo es hasta lo que hayamos visto hoy. Yo ayer les puse, bueno, ok, ¿estamos de acuerdo? Salgamos de ese punto. Listo, profe, sí, señor. ¿Qué dijo el perrito? Que sí, o el perrito no quiere el previo. Sí, profe, está de acuerdo. El perrito y el gatico también. No, profesor, el perro. Uy, bueno, ¿qué raza es, perdón? Es un lobito, profe. Bueno, porque yo tengo unos nietos que les acaban de llegar un perrito, entonces yo cuando llamo a mi hija, le digo, ¿y cómo está el bebé? Porque ya el bebé no es mi nieto menor que tiene 6 años, sino que el bebé es el perrito. Bueno, muchachos, perdónenme las bobadas que yo digo, a ponerle un poco de variedad a la clase. Bueno, entonces, en concreto, el previo nuestro, voy a repetir, queda para el 14, es decir, para el próximo jueves. En consecuencia, y estamos de acuerdo en que solamente va a entrar, o sea que el tema que entra es hasta lo que vimos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, señor. Muy bien, 14 de octubre. Este es el grupo D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan de su grupo? Sí, profesor, el grupo D. Bueno, muy bien, ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. Muy rápidamente voy a mirar o voy a pasarles
un tema que lo tenía aquí. Supuestamente estaba el archivo abierto, pero aquí está, sí, aquí está. Básicamente lo que quiero que veamos es el tema de las cámaras de caída. Acuérdense ustedes que nosotros habíamos mostrado unas cámaras especiales. Para eso tengo que ir al archivo que es el que estoy utilizando últimamente. Y recordemos que es una cámara de caída, muy sencillamente. Una cámara de caída es algo como esto. Es un pozo de alcantarillado normal, pero esto sí no es normal. Esto que les estoy mostrando no es normal en un pozo de alcantarillado. El pozo normal sería esto. El agua le llega y sale por acá. Pero en este caso el agua llega cuando la caída es mayor de 1 metro. Cuando se tiene una caída por cuestiones topográficas mayores de 1 metro, entonces hay que hacerle una entrada antes al pozo, que es este tubo que aquí está bajando, aquí está en planta y aquí está en corte. El agua llega por acá, aquí se coloca una sobreelevación que garantiza que parte del agua caiga por acá y siempre mantenga aquí un colchón de agua. Con eso, cuando el caudal crece, va a verter por encima y va a caer acá y encontrará el colchón de agua, y ese colchón de agua va a proteger el fondo del pozo. Esa es la filosofía de la cámara de caída. Pero la pregunta es, ¿y esas cámaras de caída cuándo se usan? Entonces, mire, las cámaras de caída se usan cuando yo tengo pendientes de terreno muy altas, como este perfil que ustedes ven ahí en negro. Desafortunadamente esto no me deja señalar muy bien, yo lo voy a señalar desde afuera o desde, bueno, ahí la flechita o el indicador se alcanza a ver. El perfil superior, que es el negro, es el perfil del terreno. Vamos a referirnos a él por el color. Y resulta que supongan que yo tengo un emisario final. ¿Qué es un emisario? Hasta el punto A llega el alcantarillado y del punto A hacia adelante es lo que va a llevar esas aguas al río. Supongamos que estamos trabajando con aguas lluvias. Y al punto A, del punto A hacia atrás, hacia acá, pues viene el alcantarillado. Supongan ustedes algo como la escarpa y llega al punto A y del punto A, B, C, D, E, F, todos los puntos que hay ahí que son pozos. Cada punto de esos, el B es un pozo, el C es un pozo, el D es un pozo, etcétera. Hasta el F, que es la entrega, pues en F habría una estructura de entrega, que es una estructura de concreto que protege la tubería cuando ya entra al río. Supongan ustedes que hay que ir allá al río. Pero resulta que si uno calcula para el determinado caudal que está llevando, por ejemplo, aquí para 600 litros por segundo, y estamos utilizando, calculamos para 600 litros por segundo, una tubería de 18 pulgadas y nos da una velocidad de 4.83 metros por segundo. Resulta que nos piden la norma que no pasemos de 5 metros por segundo. Entonces aceptamos esa tubería como correcta, que tiene una pendiente del 0.055%, es decir, menos del 1%. ¿Okay? No, este es tanto por 1.055, no, este es tanto por ciento, 0.055%, está correcto, este está pendiente en porcentaje. Que para llevar 600 litros, pues el caudal lleno de la tubería
yo les puse a ustedes espero que lo hayan recibido, que lo tengan ya. Ya está ahí, de todas maneras, en Google Classroom, una tablita de Excel que les facilita los cálculos a ustedes. Esto me lo solicitó una chica de este curso. Ahí les puse esa tablita. Entonces, ahí está todo calculado, tal como se hace en esa tablita. El Q sobre Q es 0,88, el Y sobre D es 0,70, el Y 0,32 multiplicado por el diámetro me da 0,32 metros, etcétera. Y tengo la velocidad y el número de flujo está bien, por encima de 1,10, no hay problema. Pero resulta que esa pendiente aquí en este perfil es la de la línea roja, que como ustedes ven es menor que la del terreno. Y resulta que si yo fuera a hacer eso de un solo tramo, pues imagínense ustedes si aquí en A le pongo una caída, aquí está a 1190, 2000 metros, ahí hay 10 metros, y tiene una caída aquí como de 5 metros, entonces ahí coloco un pozo de 5 metros de caída, será una cámara de caída por supuesto, y tengo que irme con esta pendiente que es la roja, la de la línea roja. Siguiendo esa línea, pues voy a chocarme, voy a darme cuenta que me voy a salir del terreno un poco más adelante de B. La tubería saldría del terreno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando llegue a una profundidad del orden de 1 metro, un poquito menor, 80 centímetros, tengo que hacer otra caída, que es en la cámara B, otra cámara de caída que ahí tiene como 3 metros o algo así, y ahí hacer un nuevo trazo hasta que llegue, digamos, a los 80 centímetros, 1 metro, ahí hacer una nueva cámara de caída hasta que llegue a los 80 centímetros, y ahí tengo que hacer otra cámara de caída y así sucesivamente. Es decir, tengo que hacer un escalonamiento, como si eso fuera una escalera. Lógicamente que en este caso es una escalera que está permitiendo bajar agua y que no puedo aumentar la pendiente porque me va a superar la velocidad de los 5 metros y esa velocidad se respeta para no generar erosión en las tuberías. Las tuberías es para que duren 25, 30, 40 años y lógicamente esas velocidades ya empiezan a presentar efectos erosivos sobre las tuberías y por esa razón la norma habla de máxima velocidad, aunque los de PAVCO sacan unas tuberías que dicen que se puede utilizar mayores velocidades. Habría que ver si eso es así, pero la norma en general habla de 5 metros. Es probable que la norma diga que para PAVCO se puedan utilizar, pero suponga otras velocidades, pero supongamos que aquí estamos con tuberías de concreto o de grés, que fueron las que tradicionalmente se utilizaron. Ese es el oficio y esa sería la fórmula de diseñar entonces un emisario con cámaras de caída. No tiene ningún problema desde el punto de vista de cálculo. Aquí, lógicamente, esta pendiente hay que replicarla aquí geométricamente y geométricamente, dependiendo de la tubería del perfil del terreno, que es el perfil negro, geométricamente vamos a encontrar los puntos donde debemos ubicar esas cámaras de caída. Es un poco similar a la ubicación de las cámaras de quiebre de presión. El fenómeno desde el punto de vista hidráulico, por supuesto, no es lo mismo, es totalmente distinto, pero desde el punto de vista geométrico se parece un poco la metodología al de las cámaras de caída cuando estábamos viendo el tema de acueductos. En el caso de las cámaras de caída en acueductos es cámaras de caída de presión, aquí son cámaras de caída de altura porque aquí no hay presión.
Entonces, eso simplemente para ilustrarles a ustedes, este ejemplo lo encuentran muy bien detallado ustedes en el libro que ustedes tienen en el Google Classroom. Ahí está planteado. Esta es la figura que nos muestra que tenemos una red, tenemos un emisario final y bueno, aquí yo dije que iba al río, pero aquí en realidad va a una planta de tratamiento de aguas residuales. Este es el perfil del terreno, la planta de tratamiento de aguas residuales sería este punto aquí, en esta abscisa, que hay un abscisado ahí apenas, según veo aquí, de 250 metros. Fíjense que las cámaras de caída, aquí hay una como a los 30, aquí hay una como a los 30 y 50, 80, algo así. Aquí hay una mucho más cortica entre C y D. ¿Y por qué más cortica? Porque ahí la pendiente del terreno aumenta. En la D y E la pendiente del terreno es un poco menor, entonces están más distanciadas y asimismo entre E y F. Entre menos pendiente tenga el terreno, pues se va pareciendo más a esta pendiente y las cámaras se van distanciando un poco más y lo contrario también es cierto. Bueno, yo quisiera, ya para terminar, ¿qué horas tenemos? No, ahí me pase yo de tiempo. Son las 11:31. Digamos que nos quedan unos 15 minuticos. Voy a aprovechar esos 15 minuticos, señores, para mostrarles un video sobre este famoso túnel de Kuala Lumpur, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo. El video, lógicamente, se lo puedo poner a ustedes para que lo miren después si quieren, pero aquí vamos a ver unos recorticos que los vamos a escoger. Entonces, perdón, creo que necesito compartir sonido, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor. Ahí no está compartiendo sonido, entonces tengo que decir que New Share, y entonces aquí que compartir sonido, y le digo que comparta, y me dicen si hay sonido ahí, por favor. Este es el proyecto de construcción más insensato que he visto en mi vida. ¿Hay sonido? Un túnel, Sí, profe. una ciudad, Bueno, para los mirémoslo un coches segundito, por favor. y para el agua. Cada día es una batalla. Voy a empezar. Este está mencionado en el texto del... Este proyecto es muy interesante, está mencionado en el texto que ustedes tienen ahí. Este es el proyecto de construcción más... Eso que ustedes están viendo ahí, voy a pararlo cuando lo considere, son las famosas dovelas. Esas dovelas son semicírculos hechas en concreto, como ustedes ven, con un empaque de caucho especial neopreno. Y varias de esas dovelas en sí son las secciones de un círculo para construir el túnel. Insensato que he visto en mi vida. Un túnel bajo una ciudad para los coches y para el agua. Cada día es una batalla. Tuberías que revientan, cuchillas que se rompen, incluso los derrumbamientos son constantes. ¿Esto es normal? Estas condiciones de trabajo son brutales. Esto es lo que a mí me gusta. Estoy aquí, en Kuala Lumpur, capital de Malasia, la ciudad de las Torres Petronas, los primeros megarrascacielos de Asia. Estas dos torres pusieron a Kuala Lumpur en el mapa y ahora la ciudad está a punto de hacer historia de nuevo. Pero esta vez, en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Esta es la obra más disparatada que he visto en mi vida. Estas son las fases. Todas las obras son peligrosas, pero los túneles son algo aparte. Esta es la explosión, el revestimiento, la mezcla, el sistema de aislamiento, los ventiladores que hacen un poquito de ruido. Contéstame a esta pregunta. Imagina que hay un apagón. ¿Un apagón? Completo, del todo, 2 horas, 3. ¿Qué haces? ¿Llorar? No, no deberías moverte, no deberías ir a ninguna parte.
¿Y eso ocurre? Sí, sí, ocurre. Ocurre con frecuencia. Mira al pajarito. Voy a adelantar un ¿Quién es este poquitico chico a ver sonriente? si... Soy yo. Acabo de pasar el test de seguridad. Túnel SMART. Siglas en inglés de Túnel de Gestión de Agua de Tormentas y Carretera. La cosa es esta. Kuala Lumpur es una ciudad en crisis. Una o dos veces al año, dos ríos del norte se desbordan e inundan el centro de la ciudad con unas crecidas devastadoras. Cuando el túnel SMART esté acabado, las aguas correrán bajo la ciudad en lugar de a través de ella y desaguarán con total seguridad en un embalse al sur. El precio de la obra es de 200 millones de euros. ¿Y quién lo pagará? Los usuarios. En medio del túnel habrá 3 kilómetros de autopista de peaje de 2 niveles. La mayor parte del tiempo el agua discurrirá bajo la carretera. Pero, si hay una riada de grandes proporciones, ambos niveles serán evacuados y el agua atravesará toda la estructura. Es el primer intento de usar un túnel con dos propósitos, para la tormenta y para el tráfico. Pero ¿cómo excavas un tubo de 9,5 kilómetros a 30 metros? Ustedes ven aquí nuevamente son las dovelas con las cuales se irá a construir el túnel. El túnel es hecho con una tuneladora que ustedes quizás han oído